Fanático de las gorras, gracias por estar todo el tiempo al otro lado. Hoy vamos a recuperar esta gorra o vamos a intentar al menos limpiarla y poder recuperar ese color original. En su momento fue blanca. Como ven, esta gorra está súper roñosa y dañada, así que hace bastante tiempo que tiene impregnado polvo, suciedad. Y como ven, esta zona de la sudadera definitivamente está muy sucia. Y bueno amigos, vamos directamente a ver qué materiales vamos a usar para poder recuperar esta gorra. Básicamente vamos a utilizar 2 cucharaditas de este tamaño más o menos de jabón en polvo común y corriente que suelen utilizar para la ropa. También un bowl con agua tibia, en este caso no demasiado caliente ni fría, un bol con agua tibia preferentemente, un cepillo de cerda relativamente suave y un cepillo de dientes, como ven, que tiene una cerda un poquito más dura para los lugares que queramos meterle más tallado. Así que amigos, empecemos rápidamente y más adelante en el video les voy a ir mostrando cómo recuperar el molde, cómo lo vamos a poner a secar, así que quédense para ver más adelante cómo hacemos ese proceso. Primeramente amigos, lo que hacemos es mezclar bien lo que es el jabón en polvo con el agua tibia en este caso, y le metemos a full el tallado, mojando sin miedo toda la gorra, y nos ayudamos con este cepillo de cerda suave para no dañar justamente las partes más delicadas, que son los bordados, en este caso el bordado aquí que tiene enfrente. Así que amigos, como les digo, sin miedo, con movimientos circulares, mojemos de buena manera, le llenemos de mucha agua y mucho jabón, y esto van a ir viendo cómo se va ablandando poco a poco y se va removiendo toda la suciedad que viene impregnada hace tiempo. Así vamos avanzando con los siguientes paneles. Vamos por el costado, por supuesto seguimos a la parte trasera donde está el Waterman. Fíjense que este es un bordado también, el cual aloja bastante suciedad y mucho polvo, así que posiblemente nos cueste un poquito remover esa suciedad, pero vamos a ir ablandando a poquito. Les recuerdo amigos que esta gorra los traje en un combo que lo compré de eBay. Justamente es una gorra súper usada, y con este objetivo quería traerles a ustedes para ver el proceso de recuperación. Si todavía no han visto el video, les dejo aquí arriba justamente el link, el enlace para que puedan visitar el video y vean ese combo de gorras, que fueron 4 unidades que trajimos usadas, para que vean en qué condiciones nos llegaron. Una vez amigos que recubramos toda la gorra, toda la parte frontal, la parte de arriba y la parte trasera, vayamos a la visera. Les recuerdo amigos que la visera está compuesta con papeles prensados, así que hay que tener mucho cuidado de no dañarla, de no doblarla de más, porque ese es un daño que ya no se puede revertir. Entonces, una vez que vayamos humedeciendo la gorra, a tener cuidado de no doblarla demasiado. Aquí les dejo justamente los materiales con que está compuesta la visera, papeles prensados como les decía, así que esto sí que hay que tener mucho cuidado para no doblarla. Ahora sí podemos ayudarnos con el cepillo de dientes en estas zonas más duras, donde está la banda sudadera, ya que esta parte de la tela es un poquito más gruesa y necesita un poquito más de presión con una cerda más dura, en este caso el cepillo de dientes, que nos ayuda súper bien en esta situación.
Vamos recorriendo todas las sudaderas por fuera, que fíjense que tiene muchísima suciedad en esta parte, simplemente por el sudor que se concentra en esta zona. Aprovecho, amigos, para invitarles a que se suscriban al canal, así me están ayudando y apoyando muchísimo para seguir creciendo. Si ven, amigos, que les está costando demasiado remover la parte blanca, esto pueden utilizar también, que es un líquido que se le puede agregar a nuestro preparado, que se utiliza para las ropas blancas. Entonces esto nos puede ayudar también muchísimo para seguir removiendo toda la suciedad en la parte blanca, precisamente, ya que esto es muy potente y nos va a ayudar bastante. Vayamos por el interior, amigos, la parte donde está bien concentrado el sudor. Como les decía, en la banda sudadera es donde tiene muchísimo más suciedad. Con el tiempo se fue haciendo cada vez más presente este color marrón, pero con la ayuda de este líquido vamos a poder blanquear con un buen tallado y con un cepillo de cera suave. Bien, amigos, vamos a retirar finalmente todo el exceso de jabón que pudo quedar en la gorra. Con abundante agua, sin miedo, lo mojamos completamente y vamos retirando todo el exceso que pueda tener la gorra. Bien, amigos, para el proceso de secado vamos a necesitar un cartón. Esto es para poder hacer un molde. Como ustedes saben, cada gorra o la mayoría de las gorras siempre traen este cartón detrás del panel frontal, específicamente para mantener el molde de la gorra. Y bueno, yo hice de esta manera. Les muestro de manera rápida cómo pueden hacerlo también ustedes. Esto no es necesario que sea perfecto, Nada más es para marcar el molde y ayudarnos con el bolígrafo para poder cortarlo posteriormente. Entonces, amigos, cortamos el cartón así tal cual lo hemos marcado para poder conseguir el molde que vamos a estar utilizando. De esta manera nos quedó el cartón, amigos, así que vamos a proceder a plastificarlo. más o menos queda de esta manera. Les recuerdo, amigos, que esto es totalmente opcional, pero yo les recomiendo que lo hagan para que el cartón no se moje y de esa manera no se deteriore al secarse la gorra, porque esto va a ir adentro. Y les recomiendo que lo hagan porque esto va a mantener el molde del panel frontal. Volviendo al proceso de secado, amigos, vamos a necesitar un bowl de este tipo. Hay que ver si le va a tu gorra el tamaño que sea. También un grupo de varias bolsitas de plástico. En realidad necesitamos 2 grupos de estas bolsitas para poder acomodarlas de esta manera, y la gorra va a ir aquí arriba. Entonces, amigos, una vez que tengamos el protector del panel frontal, esto va aquí adentro, lo aseguramos aquí detrás de la banda sudadera. Entonces el siguiente paso, amigos, es rellenar con las bolsas que les mostraba anteriormente, bien compacto ahí, de esa manera. Y ahora en la parte trasera de esta manera lo compactamos bien para adelante y para atrás, y esto entonces lo colocamos de esta manera por el bowl. Como se dan cuenta, se adapta perfectamente al bowl, así que vemos la forma de que esto quede bien compacto para que el molde se mantenga y se seque de esta manera. Entonces, amigos, este es el momento de dejar la gorra descansar por aproximadamente 1 hora y media, 2. Lo ponemos frente a un ventilador y lo dejamos ahí hasta que pase ese tiempo. Y bien, amigos, han pasado prácticamente 3 horas después de haber
lo he dejado frente al ventilador y ahora vamos a quitar todo lo que teníamos adentro, que son los plásticos y también el protector y veamos cuál fue el resultado. A simple vista se puede ver que mejoró muchísimo, mejoró bastante en comparación a lo que era inicialmente. Sí, es verdad que aquí le faltó un poquito y se puede todavía observar cómo la suciedad penetró bastante, pero esto le podemos dar una segunda vuelta y nuevamente insistir con esta zona que quedó un poquito sucia, pero básicamente el resto de la gorra está excelente versus a lo que era anteriormente. Bueno amigos, les pido que dejen su like, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. De esa manera me están apoyando y me están ayudando a seguir creciendo y por supuesto aumentar lo que es la comunidad de los fanáticos de las gorras. Chau, chau amigos.